El sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Luego de las discusiones que tuvo con los fariseos y escribas, y a propósito de ellas, Jesús empezó su enseñanza acerca de la verdad. Ya nos enseñó que debemos ponernos siempre del lado de la verdad, lo que significa que debemos descubrir, denunciar y oponernos siempre a la mentira y a la injusticia. Pero también nos enseñó que hacer esto, es decir, apostar siempre por la verdad, significa que tendremos problemas con quienes buscan defender su mentira y tengan algún poder sobre nosotros, porque a ellos no les gusta que les descubramos su basura, y para protegerse, lo primero que van a hacer es difamarnos y después procurar silenciarnos como hicieron con los profetas. Eso significa que si nos ponemos del lado de lo correcto, corremos el riesgo de perder, ser marginados, despojados, perseguidos y hasta asesinados. Sin embargo, ante este oscuro panorama, Jesús nos anima a no tener miedo. El mal espíritu nos paralizará con el miedo, para que no digamos la verdad. Pero Jesús insiste en que no tengamos miedo, que digamos siempre la verdad a pesar de las amenazas que podamos sufrir. Pues Dios siempre vela de nosotros y está atento a todas nuestras necesidades. Dice Jesús que no dudemos en jugarnos por la verdad, porque Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza y sabrá cuidarnos. Bueno, pues el relato de hoy retoma la enseñanza de Jesús en este punto. Y la enseñanza que nos ofrece es una reafirmación al no tener miedo. Esta vez nos va a enseñar que si nos ponemos del lado de Dios, Él se pondrá de nuestro lado. Con mucha frecuencia en la vida nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: o decir la verdad y descubrir la mentira y denunciar la injusticia, pero al costo de sufrir represalias de parte de quienes se ven descubiertos, o no decir la verdad y callarnos y hacernos cómplices de la mentira y la injusticia, y esto con el fin de no tener problemas, salvarnos, asegurarnos y asegurar a los que queremos. De manera que mantengamos nuestros privilegios y beneficios, y no solo no perdamos, sino que podamos tener aún más. Entonces, cuando nos encontramos en una disyuntiva así, ¿qué hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Nos ponemos de parte de Dios, de la verdad, y asumimos las consecuencias de hacerlo? ¿O nos ponemos en contra de Dios, de parte de la mentira, pero nos aseguramos la vida y las de los que queremos y mantendremos nuestra condición económico-social? Bueno, pues el relato de hoy empieza con la respuesta de Jesús a esta disyuntiva. Él nos enseña que, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Para Jesús, la respuesta es muy clara. Para Él no hay disyuntiva alguna. Si somos discípulos de Él, lo único que nos toca hacer es ponernos del lado de Dios, de la verdad. Y no hay nada que pensar. No podemos de ninguna manera mentir ni aceptar mentira alguna, ni hacernos cómplices de ella con nuestro silencio. Pues si lo hacemos, nos ponemos en contra de Dios. Porque Dios es verdad, y quien no está en la verdad, está contra Dios. Además, Jesús nos dice que no tengamos miedo de hacerlo, pues si nos ponemos del lado de Dios y hacemos lo correcto, a pesar de las amenazas que podamos recibir, Él se pondrá de nuestro lado y cuidará de nosotros. Y si Dios está de nuestro lado, siempre ganaremos y siempre nos irá bien.
Pero, si por miedo, o para no perder y salir airosos, elegimos ponernos en contra de Dios y aceptar la injusticia y la mentira, entonces quedamos a nuestra propia suerte. Jesús nos desconocerá y nos renegará ante los ángeles de Dios. La enseñanza es pues muy clara. Pero para poder elegir a Dios y ponernos de su lado es necesario que sepamos que Él nunca nos fallará, que nunca nos dejará en el aire. Es necesario que confiemos a ciegas en Él, sin dudar ni poder dudar, así como los niños que confían en sus papás y saben que ellos harán lo posible para que nunca les falte un pan. Es decir, es necesario que nos sepamos infinitamente queridos por Dios y por tanto completamente convencidos de que Él siempre velará por nosotros. Por tanto, solo si estamos convencidos del amor que Dios nos tiene, estaremos seguros de que si nos ponemos de su parte, saldremos vencedores. Por eso dice Jesús, si Dios está de su lado, cuando los conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que tienen que decir. Si vamos con la verdad en la mano, Jesús nos enseña que no nos preocupemos, pues el Espíritu Santo nos defenderá. La Escritura llama Paráclito al Espíritu Santo, y Paráclito es una palabra que viene del griego y que significa abogado, defensor, aquel que se pone de nuestro lado para defendernos, aquel que grita en favor nuestro. Y como el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que cuando estamos con Dios estamos con el Espíritu Santo. Y por tanto creemos que Él nos acompañará, estará con nosotros cuando nos ataquen, nos defenderá y nos librará de todo peligro. Pero, para que el Espíritu Santo nos defienda, la condición es que estemos siempre del lado de la verdad. De lo contrario, es imposible que Dios se ponga de nuestro lado. Y en esa situación, sálvese quien pueda. Lo cierto es que si nos ponemos del lado de la mentira, Él ciertamente no estará con nosotros. Pero Jesús añade una enseñanza adicional a este punto, y nos dice que al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Eso hay que aclararlo, pues hasta ahora Jesús nos ha enseñado que Dios es papá, y en cuanto papá, Él nos quiere muchísimo y siempre que le pedimos perdón, Él nos perdonará. Nos perdonará si hablamos contra Él, incluso nos perdonará si lo negamos. Es decir, si le vamos a pedir perdón por haber hablado contra Él, por haberlo negado o habernos puesto contra Él, Jesús nos dice que Dios nos perdonará. Entonces, si Él nos perdona todo, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará? Es cierto que Dios perdona todo, pero siempre y cuando queramos ser perdonados. Pues Dios no nos puede obligar a que le pidamos perdón. Él respeta absolutamente mi libertad y nunca me va a forzar a someterme a Él. Luego, si yo no quiero hacer algo bueno, Él no puede hacer nada. No puede obligarme a que haga algo bueno. Y si no quiero decir la verdad, Él no puede obligarme a hacerlo. Y si no quiero ser perdonado, Él no me puede perdonar. Por tanto, Dios no podrá perdonarnos si no queremos ser perdonados. En cambio, si buscamos su perdón, Él siempre nos perdonará. Luego, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en que Dios lo puede perdonar todo y por tanto es no pedirle perdón. Es creer que hay pecados que Él no puede perdonar y en consecuencia es mirarlo más como juez que como un verdadero y amante papá. Entonces, como no creo que me pueda perdonar, no le pido perdón ni busco su perdón. Y si no lo hago, Él no me podrá perdonar. Aquí Jesús quiere enseñarnos que no debemos caer en la blasfemia de pensar que Dios no lo puede todo. Por tanto, ojalá confiemos en el amor absoluto de nuestro papá,
Ojalá confiemos en que si se lo pedimos, Él es capaz de perdonarnos todo y siempre. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar las veces en que incluso diariamente, por quedar bien y aparentar, caemos en la mentira y en consecuencia nos ponemos contra Dios. Segundo, considerar qué tan dispuestos estamos a perder o a dejar de ganar por decir y defender la verdad. Y tercero, qué tanto confiamos en que Dios velará por nosotros si nos ponemos de su lado. Pidámosle a Dios que nos dé su gracia para estar cada vez más convencidos de que nos ama con un amor inimaginable, más convencidos de que solo desea nuestro bien y el bien de todos, y más dispuestos a confiar en que siempre que lo elija, Él me elegirá, cuidará de mí y de los que quiero. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.